Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hoy, Rod, sí está muy padre todo el tema de las gráficas, pero aparte de las funciones trigonométricas, ¿qué más puedo representar con ellas? Bueno, el tema de las funciones trigonométricas solo fue la base para poder generar información y explicarte el tema de las gráficas. Pero te puedo asegurar, sin lugar a duda, que puedes representar y analizar la información generada de cualquier negocio por medio de una gráfica, y con esto apoyarte para la toma de decisiones. En el tutorial de hoy terminamos con estos ejercicios de gráficas. Quédate hasta el final del video y verás un ejemplo de una presentación con las imágenes de las gráficas generadas en Excel, ya mejoradas con las instrucciones de este tutorial. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior realizamos un par de gráficas. La gráfica de la función tangente y la gráfica donde incluimos las series de datos de las tres funciones trigonométricas que vimos, más el resultado de la función radianes. Toma en cuenta que estas funciones trigonométricas las estamos usando con dos propósitos. Número 1, como parte del bloque de funciones matemáticas en el que estamos trabajando. Y número 2, para generar datos para poder realizar las gráficas. Quiero dejar muy claro que el uso de las herramientas de gráficas no es exclusivo de las funciones trigonométricas. Es decir, cualquier serie de datos numéricos que tengamos puede ser graficado, no solo las funciones trigonométricas. Ya sean, por ejemplo, datos de nuestros prospectos durante el tiempo que representados por medio de una gráfica nos podrán contar la historia de la prospección. Datos de ventas, por producto, por sucursal, por estado, por región, etc. Que una vez graficados nos contarán la historia del comportamiento de las ventas. Datos de cobranza por cliente, por línea de negocio, por región, etc. Lo que nos contará su historia respectiva. Datos de pacientes y visitas médicas por fechas, por zonas, etc. Lo que nos contará la historia del comportamiento o patrones de comportamiento de los pacientes. En fin, cualquier información numérica que tengamos debe poder ser representada por medio de una gráfica, analizada e interpretada para contarnos una historia y con esto tomar decisiones al respecto. Aclarado lo anterior, entremos en materia. Regresamos a la última de nuestras gráficas y vamos a proceder a realizar algunos ajustes a las principales características que también son aplicables a las otras gráficas que ya hemos visto. Empezaremos por reposicionar nuestra gráfica. Como ya has visto en los últimos tutoriales, he movido y ajustado el tamaño de las gráficas. Esto lo podemos hacer de forma muy fácil haciendo clic sobre la gráfica, preferentemente cerca del borde exterior de la gráfica, y observa que si hacemos clic sobre otra parte de la gráfica, podemos seleccionar otro componente que no es el que estamos buscando seleccionar. Observa que al hacer clic sobre los distintos elementos de la gráfica, estos se delimitan por una línea o por puntos. Una vez seleccionada toda la gráfica, observa el cambio de forma del cursor, lo que nos indica que podemos proceder a desplazar nuestra gráfica y ahora solo presionamos el botón principal de nuestro mouse y sin soltarlo desplazamos nuestra gráfica al lugar donde deseamos que quede, y para dejarla en ese lugar soltamos el botón del mouse y listo. Nuestra gráfica ya quedó colocada en un nuevo lugar. Para ajustar el tamaño de nuestra gráfica, una vez que está seleccionada, colocamos el mouse sobre alguno de los 8 puntos que delimitan nuestra gráfica y con el botón principal del mouse arrastramos ese punto sobre el que estamos posicionados, con lo que podemos hacer más grande o más pequeña nuestra gráfica, o ajustar vertical u horizontalmente nuestra gráfica. Ya que ajustamos el tamaño y posición de nuestra gráfica, vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle un nombre que haga más sentido a quien vea nuestra gráfica. En estos ejemplos, nuestra información es de funciones matemáticas, pero nuevamente, nuestra información podría ser de ventas, de ingresos, de movimientos de inventario, de registros de alumnos, de pacientes, etc.
Para cambiar el nombre de la gráfica, hacemos clic sobre la etiqueta del título. Al seleccionar ese objeto, puedes ver que se resaltan 4 puntos en color azul, que son los que delimitan este objeto de la gráfica. Seleccionamos el texto que describe la gráfica haciendo doble clic sobre él y entramos a modo edición de la etiqueta. Colocamos la nueva descripción de la gráfica, la que será el nombre de nuestra gráfica. Voy a colocar gráfica de funciones trigonométricas. Hacemos clic en el botón secundario del mouse y puedes ver que nos aparece una pequeña barra de formato. Si recuerda los primeros tutoriales, con esto podemos proceder a modificar el formato del texto que acabamos de introducir. Vamos a modificar un poco el tamaño de la letra de las etiquetas de la serie de datos de nuestra gráfica. Y para esto hacemos clic las veces que sean necesarias hasta seleccionar la etiqueta de los nombres de las series de forma individual. Es decir, hasta que se activen los puntos azules en el elemento de la gráfica que queremos modificar. Hacemos clic en el botón secundario del mouse y en la barra de herramientas que nos aparece, seleccionamos la opción de letra. Y de nuevo, como vimos en los primeros tutoriales, podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color y otras propiedades. Vamos a aumentar el tamaño de la letra a 12 y el tipo de la letra a Arial. Aplicamos OK y hacemos lo mismo con las otras etiquetas de la serie. Mediante la opción de menú Diseño, podemos cambiar los colores de las series de datos de nuestra gráfica por medio de la herramienta Colores. Excel nos proporciona por default una paleta de combinación de colores que nos permiten identificar las líneas de las gráficas que corresponden con cada una de las series. Colocando el cursor sobre las diferentes paletas disponibles, podemos tener una visualización de nuestra gráfica. O también podemos cambiar los colores de forma manual, haciendo clic en la serie de datos a la que queremos cambiar el color y se abre una barra de propiedades de la etiqueta que tenemos seleccionada. Aquí podemos ver principalmente dos propiedades de la etiqueta, la propiedad de efectos y la propiedad de relleno y línea. Seleccionamos esta opción y en la opción de borde podemos ver el color que tiene asignada esta serie de datos seleccionada. Hacemos clic en el botón de color y podemos ver que aparece la paleta de colores que ya conocemos, que hemos visto y hemos usado en otros tutoriales anteriores. Seleccionamos alguno de los colores para cambiar el color actual de la serie. Repetimos el mismo proceso para cada una de las series de nuestra gráfica y establecemos los colores que deseamos para cada una de las series. Ahora vamos a disminuir un poco el tamaño de la gráfica dentro de su propio contenedor y vamos a colocar una descripción de la gráfica al lado derecho. Y con esto quedará como si fuera parte de nuestra gráfica. Hacemos clic sobre la gráfica y como puedes observar, han aparecido los puntos de selección no solo del contenedor de nuestra gráfica, sino de la gráfica. Hacemos clic en el botón principal del mouse y ahora podemos mover estos puntos, con lo que podemos reducir o modificar el tamaño de nuestra gráfica. Una vez reducido, vamos a insertar un cuadro de texto donde podemos agregar las notas adicionales a nuestra gráfica, como una descripción o puntos que nos ayuden a reforzar la interpretación de nuestra gráfica. Vamos al menú Insertar y en el grupo de herramientas de imágenes hacemos clic en la herramienta de formas. Ahí hacemos clic en la caja de texto. Movemos el mouse a nuestra gráfica y observa cómo ha cambiado la forma del mouse. Hacemos clic dentro del espacio que hemos abierto dentro del contenedor de la gráfica y sin soltar el botón del mouse arrastramos esta caja de texto que estamos agregando hasta tener el tamaño adecuado al texto que vamos a agregar. Agregamos nuestro texto descriptivo al cuadro de texto de la gráfica y por último vamos a cambiar un poco el diseño de nuestra gráfica para mejorarla visiblemente. Seleccionamos de nuevo el contenedor principal de nuestra gráfica y vamos a la opción Diseño en la barra de menú. Dentro del bloque Herramientas de estilo de gráficas, hacemos clic en la lista desplegable de estilos y aquí podemos ver diferentes estilos de gráfica. Deslizamos el mouse sobre las diferentes opciones y tenemos una vista previa de nuestra gráfica
con ese estilo. Voy a seleccionar el estilo número 6, que es un color oscuro, gradiente, y le da una vista bastante diferente a nuestra gráfica. Ajustamos el color del texto adicional que agregamos para que se pueda ver correctamente sobre el nuevo fondo de nuestra gráfica. Hacemos clic sobre la caja de texto que agregamos y ahí seleccionamos todo el texto, hacemos clic en el botón secundario del mouse y cambiamos el color del texto a un color que sea más visible sobre el fondo de nuestra gráfica. Con esto ya tenemos lista nuestra gráfica para agregarla a nuestra presentación de ejemplo que veremos a continuación. Y mientras la voy presentando, termino con los últimos comentarios de este tutorial. Recuerda que para poder preparar cualquier gráfica, la base inicial es la información. Como lo he comentado a lo largo de estos tutoriales de gráficas, esta información puede ser de cualquier proceso de negocios, como clientes, ventas en unidades, ventas en importes, información de facturación, información de cobranza, información de comportamiento de nuestros inventarios, información de comportamiento o incidencias de nuestra producción, de asistencia de personal, de horas de capacitación, de efectividades de tratamientos médicos, de resultados de exámenes, en fin. Lo importante, de nuevo, lo vuelvo a mencionar, son los datos. Y con esto terminamos por el momento con las gráficas. En el próximo tutorial regresamos a ver algunas de las últimas funciones matemáticas. Y pronto estaremos brincando a otro grupo de funciones. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.